Es una historia muy conocida por nosotros y hoy la vamos a ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva. ¿Verdad que sí? Entonces, acompáñeme conmigo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 9. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? El Señor añada bendición a su palabra. Nacer de nuevo. Wow. Cosa dura es nacer. Aun cuando nacemos por primera vez es duro. Tener un muchacho en el vientre, las mamás saben de eso. George Whitefield, un reconocido predicador, este hombre renombrado predicó tantas veces sobre el texto que dice: o es necesario nacer otra vez, que una persona de su auditorio le preguntó: ¿por qué predica usted tanto sobre el mismo texto? Siempre la misma cosa. ¿No tiene usted más nada que predicar? Y la respuesta fue la siguiente: porque es necesario que nazca de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es también llamado la regeneración. Es la acción exclusiva de Dios. No le pertenece al hombre. Es un cambio completo en todo lo que es su estructura espiritual. ¿Y qué me lleva a eso? Simple y llanamente que cuando yo empiezo a cambiar espiritualmente, todo en mi ser cambia. Por eso se llama la regeneración. Somos regenerados. Ya no pensamos como pensamos ayer. Pero ¿qué implica nacer de nuevo? Muchos a veces creemos que nacer de nuevo es aceptar al Señor y decirle: Señor, yo te acepto en mi corazón, entra a mi vida. ¿Y después qué sucede? Y en estos días reflexionando sobre eso, porque justamente soy la persona que lleva las estadísticas de esta iglesia, y yo digo: wow, ¿cuántas personas no vemos que pasan adelante y se convierten? ¿Cuántas de ellas siguen el camino? La pregunta es: ¿nació de nuevo? ¿Usted qué cree? Eso respóndaselo en su corazón. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo para muchos? Incluso para nosotros mismos. Nacer de nuevo es acaso venir a la iglesia todos los días y escuchar al pastor o escuchar a los adoradores, alabar al Señor y que ellos nos lleven delante de la presencia del Señor. ¿Qué hay en tu corazón? Porque para que haya un nuevo nacimiento tienen que ocurrir dos cositas. Uno, que se llama arrepentimiento. Y dos, quebrantamiento. El arrepentimiento simple y llanamente es un cambio de mentalidad, un cambio de conducta que nos hace a nosotros apartarnos de lo que estamos haciendo mal.
Otra cosa es el arrepentimiento. Nos causa ese gusanito que hice mal, pero mañana lo vuelvo a hacer. Y lo sigo haciendo mañana, y lo sigo haciendo pasado mañana, y después vuelvo otra vez y digo, Señor, perdóname, y vuelvo y caigo. El arrepentimiento no es eso. Simple y llanamente es un cambio de conducta radical. Señor, sí lo hice. Yo sé que lo hice. Eso no es culpa del diablo, es culpa mía. Muchas veces le queremos echar la culpa al diablo de cosas que son nuestras. Señor, yo lo hice. No nos hagamos como Adán, que todo el tiempo le decía, la mujer que me diste, esa mujer que me diste, por ella yo. Y como muchas veces, no hermano, no fui yo, sino fue el coordinador. Y el coordinador dice, no fui yo, sino que fue el asistente. Y el asistente le echa la culpa al que está más abajo y empiezan a pelotearse todas las cosas. El arrepentimiento, simplemente le decimos, no, hasta aquí. Hasta aquí. Y cuando yo empiezo a arrepentirme, mi corazón se pone como que pequeñito. Empieza a doler. Y empiezo a entender que hice mal, que no estoy bien con el Señor, que necesito cambiar esa conducta. ¿Cuántas personas incluso llegan al Evangelio y se mantienen tantos años en él y matan a sus hermanos por la espalda, hablando mal de ellos? No pierden la oportunidad para decir, el gordito, el que toca aquí el teclado me cae mal. ¿Por qué? Porque es esto y lo otro. Y empiezan a desarmarlo. Y conocemos delante de los ojos de Dios que la murmuración es pecado. Pero ahí seguimos. Vuelvo a preguntar, ¿hemos nacido de nuevo en esa actitud? ¿Estamos haciendo lo que Dios dice? ¿Hemos sido regenerados? Nicodemo se encuentra en una situación igual a la de nosotros. Miren que era un doctor de la ley. Era el principal del Sanedrín. No era cualquier cosa. Era un doctor de la ley. Y él se imaginaba en ese momento cuando el Señor lo confronta, que tal vez ni siquiera lo dejó hablar y le dijo, no, es necesario nacer de nuevo. Porque si no, no vamos a ver el reino de Dios. Es entrar. ¿Cómo pues podemos entrar si no le conocemos? Era necesario nacer de nuevo. Y él decía, ¿cómo yo siendo judío, a estas alturas de mi vida, siendo un sacerdote importante, no entiendo la situación? Así muchos de nosotros sabemos el pasaje, lo hemos leído. ¿Cuántas veces no hemos leído este pasaje? Por cantidades industriales. Pero ¿cuánto esto está funcionando en mi vida? Esa es la pregunta. ¿Cuánto de este nuevo nacimiento de verdad funciona en mi corazón? Es necesario para poder entrar al reino de los cielos, nacer de nuevo. Y el reino de Dios no se refiere a un reino material de comida y bebida, sino un reino espiritual de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Y ese reino de Dios no depende de una posición social, religioso. Nada que ver. Cuánta educación tú tengas, cuántos posgrados tú tengas, cuántos doctorados tú tengas. Eso no tiene nada que ver aquí. Ni cualquier trasfondo religioso, sino depende de la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, para que por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que no nos corresponde. El que no naciere, es decir, cualquier persona que venga a Jesús y no nazca de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Se lo voy a leer otra vez. De cierto te digo, que el que no naciere
El que no naciere, todos estamos llamados a nacer. Todos. Pero no todos nacemos. ¿Saben por qué? Porque hay algo que nos falta a nosotros. El jueves tuvimos en una casa de oración y el predicador hablaba de la necesidad de tener que escudriñar las Escrituras y buscar de Dios. ¿Cuándo vamos a tener el nuevo nacimiento? Cuando el Espíritu de Dios venga aquí, mire, a nosotros, porque la Escritura es clara y dice que si no, se las voy a leer. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que quiere decir que mi nacimiento es espiritual y eso va a ser a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si eso es así, ¿cómo está mi comunicación con el Espíritu de Dios? ¿Cómo está mi comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo es mi cultura en la búsqueda de Dios? ¿Cómo pues puedo yo nacer de nuevo si Él no mora en mí? No es solamente decir, Señor, entra en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor. Y Él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y muchos le increparán y le dirán, señores, si en tu nombre yo eché el demonio, la chinita se le partió el velo, los cojos caminaron, los ciegos vieron, los mudos hablaron. ¿Habían dones o no habían dones? Y se quedaron fuera de la barca. En un pasaje bíblico, el Señor los manda incluso a hacer esto. Y ellos llegaron súper contentos. ¿Qué tal? Yo saqué 10 demonios y vos, bueno, 20. ¿Cuántos enfermos? No, yo 100. Fui a un hospital y todos se sanaron. Y el Señor los escuchaba. Y le dijo, no se regocijen por eso. Regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de los cielos. ¿Cuándo mi nombre va a estar escrito en el libro de los cielos? Cuando yo nazca de verdad. ¿Qué pasó con Pablo? El predicador a los gentiles. Él creía que persiguiendo a los cristianos estaba haciendo bien delante de los ojos de Dios. Hasta que un día tuvo que confrontarlo el Señor. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Conocía a Saulo el Señor? Lo conocía. Era el discípulo de Gamaliel, el príncipe de la ley. Conocía la Torá, conocía el Talmud. Pero no había nacido de nuevo. No había nacido. Y por eso, cuando nacemos de nuevo, todo cambia a nuestro alrededor. Todo es que tiene que cambiar. ¿Saben por qué tiene que cambiar? Porque en usted mora el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de verdad, aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mora en usted. Cuando usted verdaderamente le busque, cuando usted verdaderamente nazca de nuevo. Cosa difícil es esa, ¿verdad que sí? Si hiciéramos un examen de conciencia en este momento, eso lo va a hacer usted con el Señor, no yo. Póngase a pensar en un minuto. Señor, ¿cuántas veces te busqué esta semana? ¿Cuántas veces me levanté en la mañana para arrodillarme, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte,
¿Cuántas veces? Mejor no cuento. ¿Cuántas veces le dije, Espíritu de Dios, hoy quiero que a partir de este momento tú seas mi guía, tú seas el que dirija mi vida? Ya no quiero saber más nada del mundo. El predicador pasado, del domingo pasado, decía que el que se constituía amigo del mundo era enemigo de Dios.